Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Seguimos en el panorama bíblico, estudiando capítulo tras capítulo el libro de los Reyes y animándote que no dejes la lectura bíblica, que es bueno que no solamente escuches mensajes de estos, sino que tú abras la palabra de Dios, abras ese libro que Dios dejó allí plasmado para ti, para mí. Y a través de cada historia, cada personaje, cada enseñanza, hay una revelación, hay una verdad para transformar tu vida, para traer bendición sobre tu casa. Así que si ya lo leíste, qué bueno. Si no, Primera de Reyes capítulo 11 habla sobre el deslizamiento y la muerte de Salomón. Hemos aprendido sobre aquel muchacho que un día pidió sabiduría. Hemos aprendido sobre aquel muchacho que un día quiso dedicarle a Dios lo mejor. Pero tras los años, tras los afanes, tras las riquezas que van llegando, este muchacho se olvidó. Tal vez su corazón se fue inclinando a otras cosas, se fue apartando del Señor. Hoy en día vemos jóvenes, niños que nacen en iglesias cristianas con principios de fe, y los afanes de este mundo, como dice la parábola del sembrador, los van apartando, los van separando. Y qué bueno que usted y yo podamos reflexionar sobre este punto, porque hay cosas que a veces nos van alejando de Dios sin darnos cuenta. No todo lo que nos aleja de Dios tiene que ser pecado. Hay cosas buenas que te pueden apartar de Dios. ¿Cómo así, pastor? Te comienzas a obsesionar por un deporte, por un hobby, por algo que te apasiona. Y ese algo que, aunque sea bueno, te puede quitar el tiempo, los recursos, las fuerzas, porque le dedican más a ello. Salomón comenzó a dedicarse a los excesos. Muy seguramente terminó en la apostasía, como hoy muchos cristianos están terminando. Conocieron de Dios, Dios les habló. En el caso de Salomón se le apareció 2 veces, habló con él, le dijo, tuvieron una relación personal. Y Salomón terminó adorando dioses paganos, otras creencias. Y hoy en día muchos terminan adorando otras cosas. Y no le hablo solamente desde el punto religioso, eclesiástico. Le estoy hablando que otros terminan adorando su trabajo, su empresa, su hijo, su relación sentimental, otras cosas que ponen por prioridad. Y también, tristemente, hablemos de lo espiritual. Hay cristianos que, conociendo la verdad, un tiempo caminando con Dios, terminan adorando imágenes, terminan adorando cultos paganos, terminan adorando y haciendo prácticas que saben que no honran a Dios y que un día recibieron enseñanza. Terminan alejados de las iglesias, echándole la culpa a todo el mundo. Las iglesias, los pastores, es que. Y terminan en sus casas buscando a Dios a su forma. Salomón terminó con un poco de matrimonios ilícitos. Dice la Biblia, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Tenga en cuenta ese pedacito, mujeres extranjeras. Aquí hay 2 problemas. Primero, que amó a mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses y trajeron influencias paganas a Israel. Y segundo, que amó a muchas mujeres, rechazando el plan de Dios desde el principio. ¿Y cuál es ese plan? Que un hombre y una mujer se conviertan en una sola carne en el matrimonio. Mateo 19, del versículo 4 al 6, o Génesis capítulo 2, del versículo 23 al 24, nos hablan de ello. Ese es el plan. Ese es el plan. Mateo 19, versículo 4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 2 problemas que trajo Salomón a su vida
por no controlar las emociones, por ser muy almático, es decir, dejarse llevar por las emociones, lo que sentía, por no fortalecerse en el Señor y tener ese control, ese dominio. Ahora, la influencia que eso trajo al pueblo de Israel, al punto de levantar altares de adoración. Y esto habla de la fortaleza que uno tiene que tener para no dejar contaminar su casa, su hogar. Satanás quiere, de una forma u otra, influenciar tu hogar, tu vida. Y a veces nosotros somos los que abrimos esas puertas, nosotros somos los que nos volvemos muy permisivos para darle el derecho legal al enemigo de que tome potestad sobre alguna área de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Por eso es tan importante, familia, estar pasando por el lente del Señor. Mírame y examíname, decía el rey David. Mírame, Señor. ¿Qué estoy haciendo mal? Por eso son tan importantes los momentos de quietud, de leer, de meditar, de estar con Dios un rato. Dice que a estas pues se juntó Salomón con amor. Estoy leyendo el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, del versículo 1 al 3. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Mire, ¿qué puede estar desviando tu corazón? Segundo, eso nos habla de la vida sentimental también. Qué bueno que uno desde ahora ore por sus hijos pequeños, diciendo al Señor que ellos no se vayan a enredar en relaciones que les desvíen su corazón de la fe. Al contrario, que siempre se acerquen más a Dios. Qué bueno que uno ore como soltero: Señor, que la pareja que vaya a llegar me ayude a acercarme a ti y no a separarme. Ya no tengo tiempo para congregarme, ya no tengo tiempo para buscar a Dios. Ya Él me dice: yo respeto tus cosas, tú respeta las mías. Es tan importante tener en cuenta lo que dijo a Dios, lo que dice Dios en su palabra: no se unan en yugo desigual. Y esto habla de lo importante de uno estar con alguien que ame a Dios. Pero no solamente que ame a Dios, porque todo el mundo dice ame a Dios. Yo amo a Dios, yo amo a Dios. Yo busco a Dios a mi forma. Una de las cosas que he aprendido a orar sobre la vida de mis hijos es decirle: Señor, que las personas que llegan a sus vidas amen el congregarse, que es muy diferente. Amen el pasar, que tengan disciplinas de fe, el pasar por una iglesia, una congregación. No que respeten las creencias de mi hija, de mi hijo. No que las acepten. No que sean unos simples simpatizantes, sino que se involucren en el servicio y en la obra de Dios. Salomón fue descuidando esa área sentimental. Dios le había dado una advertencia a él y a Israel, que no dieran sus hijos en casamiento a esas naciones. Y él no tuvo sabiduría para aplicar ese sencillo mandamiento a su propia vida. Salomón quizás hizo lo que hacemos muchos de nosotros. Él de alguna manera pensó que sería la excepción, que podría salirse con la suya, con su pecado, a pesar de ver cómo afectaba a otros. Pero no fue así. Salomón, no sabemos si termina arrepentido, la Biblia no habla de ello. Pero sus acciones muy seguramente trajeron consecuencias en su salud, en su vida personal. Quizás por eso escribió el libro de los Eclesiastés, donde termina diciendo: he tenido de todo, pero todo es vanidad. He llegado a la conclusión de mis días de que todo es vanidad, de que todo es pasajero, de que todo pasa. Y lo único que yo necesitaba era la presencia de mi Dios.
Moisés lo entendió. No quiero ir sin tu presencia. David, a pesar de todo, con el mismo pecado que luchaba su hijo, dice que la misericordia nunca se apartó de él. Nunca se apartó de él. Tuvo 300 mujeres reinas y 300 concubinas. Muchas personas a su alrededor dándole atención sexual. Hoy en día muchas personas, y el enemigo sabe que por esta área destruye vidas, destruye familias, destruye hogares, destruye hijos, los engancha. Por eso tenemos que ser cuidadosos de qué entra en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro hogar. La música que consumen nuestros hijos solamente es una música que muestra, no puedo decir la palabra porque me vetan aquí el video, pero es una música que solamente habla, usted ya sabe de qué, que incita a relaciones no duraderas, sino pasajeras. Necesitamos entonces ser muy cuidadosos con lo que entra a nuestra casa, a nuestros oídos, a nuestros ojos. Brindar a nuestros hijos. Necesitamos entonces, familia, cuidar que nuestro corazón no se incline, no se desvíe. Porque el corazón se puede desviar muy fácil. Y uno puede pensar que está haciendo las cosas bien, que Dios me entiende. Pero nos estamos equivocando. Dice el versículo 4 al 8, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. La edad no hizo más sabio a Salomón. Pareciera que era más sabio durante su juventud, pero lo que hizo la vejez fue endurecer esas tendencias pecaminosas. Y hoy en día por eso hay personas que, yo siempre lo he dicho, las canas sacan de su rebeldía, su orgullo, su soberbia, en vez de su humildad, su sabiduría. La edad y la experiencia lo debería hacer uno más piadoso, más sabio. Pero como a Salomón, a muchos los vuelve tercos, necios. Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Esa frase contrasta con todo lo que al principio vimos de Salomón. Ahora, Salomón tuvo más de una esposa. David tuvo también más de una esposa. Aproximadamente 15, según dice Primera de Crónicas, capítulo 3, del versículo 1 al 9. Y David espiritualmente sobrevivió a este fracaso, pero Salomón no lo sobrevivió, no lo superó. La lujuria de la carne. Allí no tuvo victoria. Los hijos de David hallaron también fracasos, derrotas en esta área. Miren lo importante, uno como papá, estar orando para que se cierren y siendo ejemplo para que nuestras generaciones no sean visitadas por esas entidades espirituales a las cuales uno un día le abrió una puerta. David abrió puerta al asesinato, al incesto. Sus malas decisiones trajeron consecuencias de comportamientos en sus hijos. Y le corresponde a usted, papá, mamá, siempre sellar, blindar, orar, decirle: Señor,
El pecado que yo cometí, que no se repita en mis hijos, te pido perdón por ellos, te pido que se rompa esa maldición, esas consecuencias pecaminosas sobre mi generación. Qué bueno que usted pueda reflexionar con este audio y decirle, Señor, que yo no me equivoque como David, como Salomón, que siempre haya un corazón dispuesto al arrepentimiento, al cambio, a la transformación. Todos esos altares a otros dioses, lo que trajo fue una niebla de confusión espiritual. ¿Cuánta gente hoy en día está tan confundida espiritualmente? Dicen que buscan a Dios, pero también practican otras cosas, porque hasta el brujo, usted entra al consultorio y te habla de Dios, te habla de la oración, te habla de la magia blanca, de las energías, de las ayudas. ¿Cuántos cristianos están en confusión? ¿Cuántos hijos ya dicen, mamá, yo no creo en Dios, yo me volví ateo, es que Dios aquí, es que la iglesia, cuánta gente entró en confusión? Porque el paganismo trae confusión. Por eso uno en su casa, en su vida, en su carro, uno debe traer la palabra de Dios, traer mensajes de fe, traer palabra de Dios, canciones de Dios, que siempre haya una atmósfera, un ambiente espiritual, que en mi casa se oiga de Dios, se hable de Dios. Hay un ambiente de fe. Porque los medios de comunicación, el celular, la televisión, la radio, va a sacar la palabra de Dios, va a sacar el nombre de Dios. Y va a levantar altares para que la gente los adore. Mira los medios de comunicación levantando plataformas como en Netflix. Tristemente ahorita la teoría One, el Disney. Mucha gente levanta altares que le dedican 2 horas, 1 hora y media a una película, le dedican una semana a una serie, donde hay puras cosas antibíblicas y antiprincipios de Dios. Y el paganismo se va infiltrando en el corazón de los jóvenes, de los hijos, de la familia. Y por eso usted y yo tenemos que rodear nuestra casa con los principios de Dios, con la oración. Como papá, como mamá, ser los primeros que llevo a mis hijos a la iglesia. Yo soy el que me congrego. Hay papás que no tienen esa disciplina. ¿Se levantaron adversarios contra Salomón? Claro que sí, porque Dios anuncia su juicio. El versículo 9 al 13 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido, escuché, 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Dios prometió todo el reino de Israel a los descendientes de David. Y había una condición, permanecer obedientes. Y David por eso le recuerda a Salomón esta promesa antes de su muerte. Pero ni siquiera pudo permanecer fiel una generación. Ni siquiera una generación. La primera generación ya fue infiel. Por eso se levanta este juicio. Se levanta este juicio por la desobediencia. Por ser a veces desobedientes y hacer las cosas a nuestra forma. También se levantaron adversarios. Del versículo 14 al 22 se levantaron adversarios extranjeros contra Salomón. Dios lo permitió. Y a veces nosotros tenemos adversarios en nuestra vida, adversidades. Y deberíamos de reflexionar y preguntar, Señor, ¿yo las ocasioné? ¿Yo abrí la puerta?
Dame la sabiduría para el arrepentimiento y que ese arrepentimiento me lleve a una transformación y a una toma de decisiones reales, de búsqueda de Dios, de cambio de conductas, de realmente ser diferente. Me llamaba una persona esta semana diciéndome: pastor, necesito una liberación porque estoy siendo atacada por brujería. Y ya me han hecho 4 liberaciones. Pero creo que necesito más porque siento cosas que se me mueven en el espejo y cosas muy sobrenaturales y paranormales. Y yo le decía: ¿y tú ya cambiaste tus conductas? ¿Tus prácticas? Esas prácticas que no honran a Dios. Y esa persona no lo había hecho. Es decir, la gente quiere acercarse a Dios y que decirle a Dios: Señor, sácame el diablo, el coco, porque estoy enfrentando cosas malas, tengo una enfermedad, tengo una situación, pero no quiero dejar mis conductas, no quiero dejar mis vicios, no quiero dejar mis malas relaciones, no quiero apartarme. El arrepentimiento te tiene que llevar a cambiar de actitud, de relaciones, de estilo de vida. Dentro de esos adversarios se levantó del versículo 26 al 28. Yo espero que usted lea Primera de Reyes capítulo 11. Dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual ésta alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de Jehová. Le levantó enemigos extranjeros, pero también que era israelita. No se sabe, no es tan evidente por qué se molestó al cerrar esta puerta. Las tradiciones judías dicen que él se estaba oponiendo al trabajo forzado en estos proyectos de construcción que Salomón había implementado. Sin embargo, lo que sí nos queda aquí claro es que se levantó alguien de su propia casa a tallarle las costillas, a tallarle allí. Y a veces se van a levantar adversarios dentro de nuestra propia casa. Y tenemos que tener la sabiduría para manejar esas situaciones. Por eso es tan importante tener nuestros pies, nuestras rodillas en el suelo, honrando a Dios, bendiciendo a Dios, glorificando a Dios. Del versículo 41 al 43 habla sobre la muerte de Salomón. Dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Vimos muchos excesos en la vida de Salomón, muchas pasiones desenfrenadas. Sin embargo, le llegó lo que a todos nos llega y nos va a llegar: la muerte y el encontrarnos con Dios. Tal vez Salomón fue alcanzado por la misericordia especial que un día Dios prometió a David en 2 de Samuel capítulo 7, del versículo 14 al 15. Dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Tal vez esa promesa sobre David, tal vez también aplicó a Salomón. David termina diciendo que toda su caída, que él sentía
esa presión espiritual, porque la conciencia te acusa, había sido a causa de la vanidad, de los excesos. Aprendamos siempre entonces a estar humildes delante de Dios y con un corazón receptivo a su palabra. Amado Dios, que nunca nosotros nos alejemos, nos apartemos, nos separemos de ti. Muéstranos qué cosas pueden estar sucediendo que hacen que nuestro corazón se incline a costumbres, a estilos de vida, a comportamientos que no te agradan. Limpia nuestro corazón, libera nuestra mente, limpia nuestros pensamientos, guarda nuestros cuerpos también. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Que tu bendición nos acompañe y tu misericordia no se aparte de nuestra vida ni de nuestra casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos estudiando. Recuerda entonces en YouTube, cada estudio, tú puedes hacer ahí el seguimiento para ir estudiando el libro de los Reyes. Bendiciones.